Paz a vos, mis amados hermanos, de que estamos en la palabra. Les saluda a su hermana en Cristo, Luis Carlos Vergara, desde este bello país, Colombia, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, para la gloria de Dios, nos encontramos en la primera semana con el eslogan Segunda de Pedro, una epístola que avala la escritura. Y el subtema, mis amados hermanos, la gran salvación de Dios. Y nuestro tema principal, las grandes cosas de la vida del creyente, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, hemos tomado como texto bíblico en segunda epístola de Pedro, capítulo 1, del versículo 5 al versículo 15, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, ahí donde estás, inclina tu rostro, estudiar conmigo esta pequeña oración. Amado Dios, Padre omnipotente, te damos la gloria, te damos la honra solo a ti. Gracias por permitirnos estar aquí nuevamente, poder compartir tu palabra por medio de este audio. Que donde quiera que llegue, Padre amado, que sea sembrando la semilla, mis amados hermanos. Le damos la gloria a Dios, le damos la honra a Él, que permitió estar aquí, que permitió tener un nuevo día, un nuevo amanecer. Y para Él siempre sea la gloria, mis amados hermanos. Amén y amén. Mis amados hermanos, entrando en desarrollo, nos encontramos en la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, del versículo 5 al versículo 15. Las grandes cosas de la vida del creyente, mis amados hermanos. Dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, mis amados hermanos, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, mis amados hermanos. Porque si estas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero si el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, mis amados hermanos, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Él encargó de añadir estas cosas, mis amados hermanos. Encargó de añadir virtud, encargó de añadir conocimiento, encargó de añadir dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. El gran poder de estas cosas no lo dejarán en estar ocioso y sin frutos. Estas cosas evitan que esté ciego.
Estas cosas evitan que olvide la purificación de los antiguos pecados. Estas cosas no permitirán que caiga. Estas cosas le darán vida eterna. Estas cosas nos darán mucho para predicar y no hay que rechazarlas. Hay que predicarlas siempre, aunque los creyentes estén cimentados en ellas. Mientras se tiene vida, alentar siempre a los creyentes sobre estas cosas. Procurar que los creyentes estén animados en estas cosas aún después de su muerte. Al morir pronto, tener un ministerio duradero es esencial, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, la gran salvación de Dios, hay unas grandes cosas de la vida del Señor. Este es uno de los pasajes más importantes de toda la escritura para el creyente. Un pasaje que debe ser estudiado y revisado una y otra vez. Se ocupa de las grandes cosas, las cualidades y virtudes que deben estar presentes en la vida del creyente. La gran importancia de estas cosas se ve en tres hechos de Pedro, donde enfatiza fuertemente, en primer lugar, que una persona debe dar no a la diligencia para añadir estas cosas a su fe y a su vida, como dice la escritura. En el momento debe prepararse de su salvación, Filipenses capítulo 2, versículos. En segundo lugar, el gran poder. Por favor, perdón, ya después. Mis amados hermanos, en segundo lugar, el gran poder de estas cosas acentúa su importancia. Estas cosas trabajan dentro de la vida del creyente para satisfacer 5 necesidades apremiantes del hombre. 5 cosas para las cuales el alma del creyente sufre y ansía. Al observar estos 5 puntos de los versículos 8 y 11, mis amados hermanos, en el bosquejo de la escritura se encontrará nuevamente la gran importancia de estas cosas en la vida del creyente. En tercer lugar, el agudo acento de Pedro sobre la importancia de estas cosas es fenomenal. Advierte en el versículo 12, y Pedro dice que siempre va a predicar estas cosas a pesar de que el creyente ya las conozca. Pero esto no es todo. Advierte en el versículo 13, y Pedro dice que mientras viva va a alentar a sus creyentes recordándoles estas cosas, pero esto no es todo. También advierte en el capítulo 14, en el versículo 14 y versículo 15, y dice que estas cosas son tan importantes que él va a ver que a los creyentes se les recuerde sobre ellas, aún después de su muerte. ¿Qué más podría decir Pedro? Otra manera de mirar este pasaje, mis amados hermanos, es la siguiente. Los versículos 1 y hasta el 4 son parte de Dios en la salvación. La parte de Dios incluye fe y justicia, versículo 1, gracia y paz, versículo 2,
vida y piedad en todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Versículo 3. La naturaleza divina o el nuevo hombre. Versículo 4. Advierte que la parte de Dios en la salvación involucra 7 cosas. Ahora advierta que la parte del hombre en la salvación involucra 7 cosas. Las cosas de la vida del creyente son de crítica importancia. El encargo de añadir estas cosas, versículo 5 al versículo 7, el gran poder de estas cosas, capítulo 8, versículo 11, la gran importancia de estas cosas, mis amados hermanos, del versículo 2 al versículo 15. Mis amados hermanos, el creyente debe estar encargado de estas cosas a la vida de la persona. La palabra añadir épico rehein significa, además de la gran salvación de Dios, frente a lo que Dios ha hecho, añadir estas cosas y poder toda diligencia para añadirlas. Se debe acelerar, saltar, actuar. Ahora para añadirlas no se debe esperar. Hay que ser enérgico y serio. Trabajar afanosamente para añadir estas cosas a la fe y a la salvación. Añadir virtud, aretén, excelencia moral y bondad de carácter, fortaleza moral y coraje. Moral significa humanidad, ser una persona diferente en la vida, un verdadero hombre o una verdadera mujer en la vida. Vivir la vida como uno debe, de la manera más excelente, significa elegir siempre el mejor camino. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene o conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1 al versículo 7. ¿Y que procuráis tener tranquilidad y ocuparos en nuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 2. Añadir conocimiento, conocer inteligencia práctica, conocimiento práctico, perspicacia práctica, significa saber qué hacer en cada situación y hacer. Es práctico el conocimiento de todos los días, que ve situaciones y sabe cómo manejarlas. Ver los juicios y tentaciones de la vida y saber qué hacer con ellas y hacerlo. Recuerda el encargo. Debemos añadir conocimiento a nuestra fe. Debemos prestar atención diligente a las situaciones de la vida e imaginar cómo conquistarlas. Juan capítulo 8, versículo 31 dice: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Romanos capítulo 15, versículo 14 dice: Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Primera de Colosenses capítulo 1, versículo 5: Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él,
en toda palabra y en toda ciencia. Colosenses capítulo 2, versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Santiago capítulo 3, versículo 13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Proverbios capítulo 2, versículo 3, versículo 5 dice, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Proverbios capítulo 15, versículo 14 dice, el corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Proverbios capítulo 23, versículo 23 dice, comprar la verdad y no la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Oseas capítulo 6, versículo 3 dice, y conoceremos y procederemos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Añadir dominio propio, el carapeín, dominar y controlar el cuerpo a la carne de todas las lujurias, significa autocontrol o dominio propio. El dominio propio del deseo, apetito y pasión, especialmente las urgencias sensuales e impulsivas, significa ser fuertes, controlados y reflectivos. Significa permanecer en contra de la lujuria de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al versículo 16. El creyente debe saber que el autocontrol o dominio propio proviene de Dios. Es un fruto del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 22, versículo 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mis amados hermanos, el creyente debe proclamar el autocontrol a los perdidos. Hechos capítulo 24, versículo 25 dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. El creyente debe controlar sus deseos sexuales. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 9 dice, pero si no tienen don de continencia, cásense. Pero mejor es casarse que estarse quemando. El creyente debe experimentar afanosamente el dominio propio, de la misma manera que un atleta se controla a sí mismo. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 25 dice, todo aquel que lucha de todos se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Amén, mis amados hermanos. El creyente debe creer en el autocontrol. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 6 dice, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. El creyente de años debe tener sumo cuidado sobre el control de sí mismo. Tito capítulo 2, versículo 2 dice, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Añadir paciencia, upomomei, entereza, fortaleza, constancia, perseverancia, resolución. Esta no es una palabra pasiva, es activa. No es el espíritu que se cruza de los brazos y soporta los juicios de la vida, tomando aquello que pueda venir. Más bien es el espíritu que se alza y enfrenta los juicios de la vida, que activamente va conquistándolos y venciéndolos cuando los juicios confrontan al hombre que está verdaderamente justificado. El hombre recibe estímulo para embestir a los juicios, inmediatamente sale a conquistarlos y vencerlos. Sabe que Dios está permitiendo esos juicios con el fin de enseñar más y más paciencia.
o sea, la resolución. Lucas capítulo 21, versículo 19 dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Romanos capítulo 12, versículo 12 dice, con gozosos en la esperanza, sobrios en la tribulación, constantes en la oración. Hechos capítulo 10, versículo 26 dice, porque no es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Santiago capítulo 1, versículo 2, versículo 4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago capítulo 5, versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Añadir piedad, Eusebián, verme segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3 para profundizar en el respecto, mis amados hermanos. Añadir amor fraternal, Filadelfia. El amor tan especial que existe entre seres humanos y hermanos dentro de una familia de amor, hermanos y hermanas, que deben cuidarse unos a otros, es la clase de amor, que liga unos con los otros formando una familia como en un clan fraternal, que liga unos con otros en una unión inquebrantable, que lo mantiene siempre con amor dentro del corazón, que conoce el afecto profundo el uno por el otro, que nutre y alimenta a unos y otros, que muestra preocupación y vela por el bienestar mutuo, que une las manos de unos y los otros en un propósito común bajo un Padre. Amén. Mis amados hermanos, Juan capítulo 13, versículo 34 y 35 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Debemos también añadir el amor ágape, el amor de la mente, de la razón, de la voluntad. Es el amor desinteresado de Dios, el amor que llega tan lejos, que ama sin importar los sentimientos, ya sea que la persona sienta que ama o no, que ama a una persona aun si la persona no merece ser amada, que ama realmente a la persona que decididamente no merece ser amada. Hay 4 puntos significativos sobre el amor desinteresado. El amor desinteresado es el amor de Dios, el verdadero amor poseído por el Dios mismo. Es el amor de Cristo demostrado en la cruz. Es el amor de Dios por los impíos, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Romanos capítulo 5, versículo 6. El amor de Dios por los pecadores no merecedores. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, mis amados hermanos. El amor de Dios por los enemigos no merecedores, porque dice en Romanos capítulo 5, versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Amén, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, el amor desinteresado y despojado de egoísmo es un regalo de Dios. Puede ser experimentado solamente si una persona conoce a Dios personalmente, solamente si una persona ha recibido el amor de Dios, es decir, de Cristo Jesús en su corazón y su vida. El amor desinteresado debe ser derramado, esparcido y desparramado dentro del corazón de una persona por el Espíritu de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, pues no puede
Amén, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, hemos terminado el tema del día de hoy. Paso a vos, mis amados